por asistir a esta nueva conferencia de febrero. Hoy tenemos el placer de contar con María Gómez Martín, que ha titulado su conferencia Del Imperio al Relato, la Hispanidad como construcción simbólica. Antes de comenzar, le paso la palabra a Virginia para que nos haga una breve biografía. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por venir. Yo tampoco me perdería la conferencia de María Gómez por el tema y por ella, por las dos cosas, ¿no? Pero sé que a veces la climatología no nos ayuda y son ustedes un público excepcional porque venir a un ciclo de conferencias desde Oviedo con toda tranquilidad, porque sé que la conferencia se va a impartir porque no va a faltar las dos cosas fundamentales, que no somos ni Sara ni yo, que es la conferenciante y ustedes, ¿no? Así que les agradezco mucho su presencia. Eh, María Gómez Martín es profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo, pero esto que suena, pues que parece que uno estudia en su universidad, porque ella se licenció en Historia en la Universidad de Oviedo en 2004, esto que suena así, que parece que, bueno, nada, que es simplemente un camino que uno recorre. María sabe cómo es de empinado ese camino y la de vueltas que tiene, ¿no? Según terminó su licenciatura, ella consiguió, pues por su brillante expediente y demás, consiguió una beca predoctoral Severo Ochoa para realizar su tesis doctoral, tesis que realizó bajo la dirección de una persona muy querida aquí en Colombres, porque ha sido una de nuestras conferenciantes, bajo la dirección de la profesora Carmen Alfonso. Con lo cual esto ya habla de nuestra conferenciante de hoy, porque no buscó una directora de historia, historiadora ya era ella, buscó a una directora de literatura, porque María, el currículum de María se distingue, entre otras cosas, por su valoración del texto literario como información cultural, no como que aquello es, no sé, la loca de la casa, ¿no? La imaginación, sino ver que efectivamente son textos que agrupan significados culturales que María estudia. ¿Mm? Bien, se doctoró, como les digo, en 2019 y en 2020 ya publicó su tesis doctoral titulada Imaginación, Género y Poder, una lectura crítica del relato mítico nacional español a través de la literatura histórica, 1840-1940. Es un periodo que ella va a estudiar en muchos sentidos, ¿no? Y del que es una especialista y de eso viene a hablarnos hoy, ¿no? De este concepto de hispanidad gestado y también muchas veces por su poder simbólico, pues distribuido, ¿no? Como si aquello se difundiera a través, llegara al texto literario y se difundiera también desde el texto literario. Su carrera académica la comenzó en la Universidad de Cádiz como profesora ayudante doctora del área de Historia Contemporánea y es en 2024 cuando pudo regresar a Oviedo, también al área de Historia Contemporánea como profesora ayudante doctora. Hoy en día es profesora permanente laboral, pero ya sé que por poco tiempo, pues A ver. a ver, puesto que eh, mm, dependerá de su esfuerzo y por lo que estamos, por lo que cualquiera puede ver viendo su currículum y demás, tesón no le falta, ¿no? Para ser profesora titular de universidad. Bien, que tampoco hay mucha diferencia, la responsabilidad es la misma, es, bueno, que le viene mejor a la administración porque te pagan menos y más, ¿no? Bien, sus líneas de investigación tienen que ver con algo que ya les he dicho, pues la interrelación entre cuestiones que tienen que ver con el género, la nación, la literatura como fuente histórica, el trabajo y la economía doméstica, porque ahí sí que vemos dos líneas bien claras, ¿no? De cuestiones que analiza María. Una tiene que ver con la situación de las mujeres en el mercado laboral, la distribución sectorial de los trabajos que ocupan, la tasa de actividad. eh, Estudiada desde la última década del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX. Y luego también las representaciones culturales de la historia rural y el proceso de industrialización en la literatura.
y la cuestión de la hispanidad de la que hoy todos nosotros pues tendremos la suerte de escucharla hablar y que ella nos explique, ¿no? Esta cuestión que además pertenece a este tipo de cosas en las que todos tenemos una opinión, pero lo que necesitamos también es formar un criterio basado en los hechos, en los datos, en aquello que articula un historiador. María es miembro del equipo de divulgación de la Sociedad Española de Estudios de Historia, perdón, de Historia Económica. Es investigadora del Instituto Universitario de Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo. Es compañera de un largo elenco de profesoras que hemos tenido la suerte de escuchar en nuestro ciclo, pues de Isabel Carrera, de Carmen Alfonso, de Zucel López Vázquez, de Esther Álvarez López, de Alba González Sanz, de tantas profesoras como de las que hemos tenido la suerte de aprender tanto. Eh, no les voy a aburrir leyéndoles un catálogo de las publicaciones de María, porque son muchas y además las publica tanto en español como en inglés, así que tampoco voy a torturarles. Sí les digo que tenemos mucha suerte de contar con ella, porque María ha hablado en universidades del primer nivel, ha hecho estancias de investigación, pues en la Universidad SUNY New Paltz, en la Universidad de Massachusetts Amherst, en la Universidad de Leeds, en la Universidad de Southampton y hoy está con nosotros en el Archivo de Indianos de Colombres. Muchísimas gracias, María, por venir hasta aquí, por venir con tu sonrisa permanente y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Virginia. Cierto es que estoy mucho mejor aquí que en todos esos sitios fuera de nuestras fronteras. Parto de ahí también. Y bueno, muchísimas gracias por tus palabras, por sumarme a esa genealogía de compañeras que has citado. Bueno, muchísimas gracias también a la Fundación Archivo de Indianos, al Ayuntamiento de Ribadedeva y sobre todo a Sara por estar aquí y también, por supuesto, a todos los asistentes en un día como hoy, un viernes, en estar aquí conmigo. Para mí es un verdadero placer venir y hablar del relato de la hispanidad, de cómo ha sido su construcción simbólica y de lo que ha conllevado esta construcción. Pero antes, si os parece, he planeado la conferencia casi empezando la casa por el tejado y observar cuál es el concepto que hay de la hispanidad a día de hoy para luego viajar a los orígenes. Basta hacer un repaso por las últimas noticias para ver que el uso de este concepto es bastante recurrente y eso que ni siquiera estamos muy cerca de ese 12 de octubre cuando todavía el concepto aparece con muchos más frecuencia. No nos sorprende ver cómo esta palabra se utiliza en titulares, en actos institucionales, en celebraciones culturales, incluso vi la semana pasada una corrida de toros, en polémicas políticas. Como digo, es un concepto bastante recurrente. Pero hay algo llamativo en todo ello y es que la hispanidad no aparece como objeto de estudio, ni siquiera como un marco epistemológico, ni como un constructo filosófico o cultural, sino más bien aparece como un objeto de combate. La hispanidad, por tanto, a día de hoy se observa como un significante reconfigurado, simplificado y utilizado estratégicamente en la disputa política actual. Si observamos algunas de las programaciones municipales y autonómicas recientes, vemos algo bastante significativo. De un lado, la hispanidad se convierte en una agenda cultural, en un marco institucional, en ocasiones también en un producto turístico, pero por otro también se procura engrandecer o poner en grandes titulares que lo que hace este acto es celebrar la grandeza de lo hispano. Es decir, no estamos ante una oferta cultural sin más, sino que estamos ante una puesta en escena simbólica. La hispanidad funciona, por tanto, como un dispositivo público de afirmación colectiva. Se organizan homenajes a la bandera, se programan jornadas sobre identidad cultural, se habla de orgullo compartido. El concepto poco a poco va perdiendo ese espesor histórico y va ganando en funcionalidad institucional. Y aquí también se produce una gran operación que es la progresiva deshistorización. La hispanidad va a dejar de ser esa categoría histórica y se convierte en un significante muy manejable. Esta complejidad del concepto con el que nace y que veremos a continuación
su intrahistoria, todo ese aparato teórico que lo va a conformar, pues va a ir desapareciendo. No es que se niegue su existencia como tal, sino que se va a simplificar hasta hacerlo mucho más consumible. En otros espacios mediáticos aparece también una segunda operación, y es que ese pasado imperial al que hace mención el concepto de hispanidad es leído desde marcos morales contemporáneos, como digo, simplificados, como un periodo glorioso de la historia de España que llevó a cabo la evangelización, como dice ese titular, pero también la liberación de América. La discusión, como digo, ya no gira en torno a esos procesos históricos, sino que se reduce a orgullo, a palabras vagas, y del orgullo se desplaza hacia otra lógica, que es la del agravio, la de la defensa identitaria, en la que lo español opera como una categoría defensiva frente a un otro percibido como amenaza. La llamada leyenda negra va a reaparecer, pero no en el debate tampoco historiográfico, sino como una consigna identitaria. La historia, como digo, deja de analizarse como ese proceso complejo y se va a convertir en un relato moral binario en la que lo español se va a convertir en una trinchera simbólica. Además, en el terreno político, el concepto da un paso más. La hispanidad empieza a asociarse en la defensa frente a amenazas, en la identidad frente a la islamización, al orgullo frente a ese discurso falso contra todo lo español. Y en este punto, como decía antes, ya no nos encontramos ante una conmemoración cultural o un puente entre culturas, que es como nacería este concepto, sino que nos encontramos ante una movilización de los afectos. La palabra va a activar emociones, aparte del orgullo, el agravio, la pérdida o la reivindicación. Y aquí se produce otra gran operación, que es la de emocionar. El análisis histórico, por tanto, vuelve a ser desplazado por la activación identitaria y la hispanidad ya no se discute, sino que ya pasa al plano de que se siente. Cuando un concepto ha sido deshistorizado, simplificado, cargado emocionalmente, se va a volver extremadamente útil políticamente. Y entonces aparece otra operación que sería esa, la de la instrumentalización. Aquí la hispanidad se va a usar como herramienta de posicionamiento ideológico, como marca electoral, elemento de confrontación simbólica. El concepto se convierte en un significante que cada actor o cada actriz va a rellenar según su propia estrategia. No hay un debate, no hay una revisión, no hay una deconstrucción de su contenido, sino que hay una disputa sobre el control simbólico o incluso el control de un concepto sobre incluso una futura resignificación del término, ¿no? Y esto quizá es todavía un poquito más interesante porque al mismo tiempo que se simplifica, se emocionaliza y se instrumentaliza, también este concepto se va a resignificar. Incluso en algunas ocasiones se puede utilizar de nuevo, se puede añadir el adjetivo de nuevo. La hispanidad, convertida ahora entonces en una red, se va a redefinir como realidad geopolítica actual en unos términos completamente distintos para los que fue configurado. Y aquí podríamos preguntarnos muchas cuestiones, ¿no? Si estamos ante una continuidad histórica, ante una reivindicación estratégica, una reivindicación ideológica o simplemente ante una disputa simbólica por el relato. Bueno, este sería el esquema visual de lo que acabamos de ver a través de estas últimas noticias de prensa. Si se elimina esa complejidad histórica, el concepto se vacía. Si activamos el orgullo nacional, este se va a ir cargando afectivamente y luego la instrumentación va a permitir ese uso estratégico dentro de la disputa política actual. Y a la par se va a ir cargando de nuevos significados acordes a esas narrativas contemporáneas. Parece bastante claro, por tanto, que en la actualidad el concepto de hispanidad es un campo de batalla simbólico, pero podríamos preguntarnos si esto siempre fue así o es algo completamente nuevo. Dejamos ahora que ya hemos hecho el tejado de la casa y vámonos a retrotraernos a los orígenes entonces del concepto. En cuanto al concepto en sí mismo, el de hispanidad, cabe indicar que se recupera, no se inventa, lo veremos un poquito más adelante, a principios del siglo XX y parte de una referencia concreta que es la del año de 1492, ya que alude a los sucesos que conllevaron, por un lado, al fin de la reconquista, llamada reconquista de la península ibérica, y que se afianzaron bajo el reinado de los reyes católicos al concluirse la conquista de Granada e iniciarse ese mismo año la de un nuevo continente.
Este es al menos el primer eslabón de la retórica que se construye alrededor de la hispanidad. Por tanto, el origen del mito está en el inicio del imperio y su narración va a nacer a raíz de la pérdida de ese imperio, ¿no? Tras la independencia de esas tres últimas colonias, que serían Cuba, Puerto Rico y Filipinas, durante el año de 1898, aunque siempre nos olvidamos también de la isla de Guam, que pone fin definitivamente a esa España imperial que había surgido en el siglo XVI. Por tanto, la hispanidad, como ya comentaba antes, va a surgir como una especie de puente entre pasado y presente y también entre Europa y Latinoamérica. Es en este contexto en el que el Estado español va a encontrar una nueva vía de comunicación para poder estrechar los debilitados lazos de amistad con esas antiguas colonias a través de la construcción y difusión de un gran relato totalizador sintetizado en ese amplio concepto que es el de la hispanidad y bajo el cual se van a esconder otros no menos cargados de significados conceptos como son el de raza y el de imperio. Sobre este concepto macro, el de la hispanidad, se va a levantar, por tanto, una narración que busca legitimar el discurso ideológico y cultural de la relación entre las regiones hispanohablantes. Además, es un discurso articulado desde la antigua metrópoli, que en las circunstancias históricas de esa primera mitad del siglo XX va a necesitar también recuperar una ideología dominante y totalizadora que recuerde y ensalce los triunfos del pasado, ¿no? Y sobre todo que active esos triunfos venideros, aunque ya no sean en el plano físico, sino en el plano puramente simbólico. ¿Por qué esto ocurre precisamente a finales del XIX y principios del XX? ¿Cómo es que cuaja este relato? Y es que a finales del siglo XIX parece bastante evidente que las primeras fases del nacionalismo español no han conseguido consolidarse como se esperaba. En este proceso no dejan de ser sintomáticas todas las deficiencias que durante el primer estadio del proceso de construcción del Estado Nacional demostraron la insolvencia del Estado liberal español para ocuparse de este asunto. Se dice que al Estado le faltaban escuelas, que le faltaban fiestas, símbolos, monumentos, es decir, en definitiva, elementos aglutinadores, cohesionadores. Y también se suele decir que sobraban caciques, una administración deficiente, un servicio militar discriminatorio, una arbitrariedad constante y así un larguísimo etcétera. Los problemas del sistema liberal español, por tanto, eran estructurales y evidenciaron también la debilidad de los órganos institucionales para proyectar una agenda sólida de políticas públicas que fomentasen ese sentimiento en la ciudadanía, el sentimiento de pertenencia a esta nación, que era realmente lo que se necesitaba. Las acciones nacionalizadoras puestas en marcha por este Estado liberal a lo largo del siglo XIX, pues demostraron ser tímidas e insuficientes para atajar todos esos problemas endémicos que se habían heredado ya del antiguo régimen. Dentro de la historiografía española se habla de una débil nacionalización que se interpreta como una crisis de penetración de ese sentimiento de pertenencia a la nación española, atribuida fundamentalmente a dos motivos. Por un lado, la escasez de recursos y por otro, la débil voluntad de los políticos para cumplir con esa agenda cultural y política. Visto esto, parece bastante lógico pensar que la cultura y la política deberían de haber ido de la mano en esos primeros pasos de cualquier proyecto nacionalizador. Es decir, la fuerza ideológica necesaria para erigir ese sentimiento necesita apoyarse en una serie de productos culturales que van a ensalzar la comunidad y van a generar ese sentimiento aglutinador a través de la rememoración de triunfos, pero también de derrotas. Aquí se suele poner el ejemplo de ese primer episodio de Pérez Galdós de Trafalgar, que narra la derrota contra las tropas británicas. Yo cuando estoy en estos contextos también me gusta poner el ejemplo de pensando en el fútbol a día de hoy, ¿no? Parece ser que no hay nada que ha unido más a la nación española en los últimos años exacto, que el gol de Iniesta en el Mundial y cuando nos expulsan del Mundial en 1994 por
un golpe que le dan a Luis Enrique, ¿no? Esos momentos en los que esas derrotas ejemplifican también, aunque sea a través de la ira o a través de la alegría, ese sentimiento de pertenencia o de unión. Volviendo al relato de la hispanidad, ¿no? Parece entonces que todos estos ensalzamientos de los triunfos y también de las derrotas serían fundamentales. Pero claro, esto por un lado, pero tampoco podría haber sido posible sostener en el tiempo este proyecto si no llega a haber un programa estatal tanto a corto como a largo plazo. Es decir, vuelvo a insistir, se necesitaba capital y se necesitaba voluntad política. Y en estos casos, por un lado, dada la escasez de recursos de la hacienda española y las continuas tensiones sociopolíticas de ese siglo XIX, pues conllevaron a un limitado margen de actuación por parte de las instituciones para poder poner en marcha, como digo, ese programa nacionalizador y que tuviera un buen resultado. Por todo ello, se entiende que a lo largo del siglo XIX, por lo menos hasta las últimas décadas, las instituciones españolas habían permanecido en un estado de latencia mientras se completaba lo que sí tuvo un poco más de éxito, que eran los productos culturales que apoyarían ese proyecto nacional. De hecho, no sería hasta el acontecimiento definido desde la península como el desastre del 98, aludiendo, como decía antes, a esa pérdida de esas 3 colonias, cuando, según Álvarez Junco, uno de los grandes historiadores nuestros, dice que España despierta de la somnolencia en la que había estado o en la que había permanecido durante las últimas centurias. En consecuencia, a raíz de este momento surge la consideración generalizada de que el país se encuentra ante un gravísimo problema identitario. Estas colonias han sacado a la luz esta conclusión. Ambas cuestiones, la identidad y el sentimiento de pérdida, serán por tanto los motivos inspiradores de la literatura que alimentará tanto el llamado problema español como la creencia de la urgente necesidad de rehacer la nación y de reinterpretar también la historia de España. Así, la intelectualidad de la época, surgida como tal, ya nos encontramos a finales del siglo XIX, pues va a retomar esa misión de definir la identidad española que las élites culturales, quizá del romanticismo o de periodos ya de 1860 en adelante, pues no habían podido completar. Van a intentar entonces enmendar todos esos aspectos conflictivos sobre la conceptualización de la identidad de la nación española. Es decir, y esto también es muy interesante porque todos estos intelectuales no solo van a señalar los problemas, sino que también van a aportar soluciones. Y esto también puede ser una aportación interesante. No podemos quedarnos solo con la gente que enuncia los problemas sin aportar sus correspondientes respuestas. Por tanto, la crisis de identidad producida tras estos acontecimientos va a provocar que ese llamado problema español fuera repensado en unos términos esencialistas y metafísicos, haciendo que toda una generación de intelectuales reconduzca la identidad nacional hacia el interior, hacia lo que es ser español o sentirse español. Y esto va a corresponder tanto a una conceptualización del espacio, y aquí va a tener un protagonismo fundamental la Castilla, el territorio castellano, y también en el tiempo, ¿no? Revisitando esas glorias nacionales y sobre todo revalorizando el significado que se les ha dado. Nos encontramos también ante un grupo de intelectuales que se va a distinguir por una particular idea de España, por el respeto a sus tradiciones, a su cultura, al folclore, que va a discutir y a escribir sin descanso sobre la fórmula para reparar esa apatía moral del pueblo y la decadencia a la que se habría conducido a la nación española, y que buscarán pues soluciones para mejorar la condición económica, la condición política y social de España, y esto lo van a reconducir a través del regeneracionismo, ¿no? Esta nueva fase, el regeneracionismo, encauzará, como digo, una nueva fase dentro de este proceso nacionalizador, y asistiremos, por tanto, desde el ámbito cultural a un nuevo nacionalismo más amplio, más plural, mucho más transversal y mucho más acorde con lo que está ocurriendo con los países vecinos. Por tanto, a partir de la primera década del siglo XX va a surgir en España un proceso nacionalizador contrarreloj
para recuperar todo ese tiempo perdido. Decíamos que estos intelectuales no solo van a plantear los problemas, sino que también van a ofrecer soluciones, y en este sentido las respuestas de la mayoría van a ir encaminadas, aunque son muy dispersas y variadas, las respuestas de la mayoría van a ir encaminadas a aquellas que indagan en esa esencia histórica de la nación española y que con la intención de superar la crisis van a fijar su mirada en la construcción de unos discursos que actúan como mecanismos del imperio perdido. Y aquí es en este punto clave donde ya aparece el concepto de hispanidad. Pues será a través de este relato donde se busque revivir los lazos o recuperar los lazos perdidos con Hispanoamérica. El relato de la hispanidad va, por tanto, a aglutinar todas estas cuestiones de mirada introspectiva, de reinterpretación de la historia de España, de la consideración de lo que significa ser español o ser española. Sobre esta cuestión volveremos en unos minutos, pero también aquí quería hacer una pequeña parada para reflexionar sobre esta pregunta de cuándo nace la nación española. Existe una consideración generalizada que la aparición de España como Estado-nación es relativamente reciente, surgiría a partir de esa llamada también Guerra de Independencia, en concreto de las Cortes de Cádiz, y mucho más en concreto a partir de la Constitución de 1812. Por tanto, el inicio de la nación española podría situarse en apenas unos 30, 40, 50, 100 años como mucho, desde que todos estos intelectuales están buscando en nuestra historia el origen, ¿no? ese origen a partir del cual nacería esta nación. De ahí que sea para ellos, ante la incapacidad de considerar que tenga una vida tan corta, ellos se van a remontar a tiempos inmemoriales para localizar el acontecimiento fundacional que dé origen a la nación. Para todos ellos, todos ellos, mejor dicho, recurrirán a fenómenos de larga duración. Muchos se van a fijar en el periodo del reino visigodo, en los siglos VI al VIII, o en ese largo periodo llamado la Reconquista, entre los siglos VIII y XV, pero no van a ser hasta que alguien dé con el concepto de la hispanidad cuando se aparezca un gran relato que dé sentido a toda la historia de España con perspectiva nacional y perspectiva internacional. Volviendo entonces a la construcción del concepto, en cuanto a la génesis del relato y del término de la hispanidad, son muchos los autores que consideran al sacerdote Zacarías de Vizcarra como el inventor del término, que aunaría en su concepción las voces de hispano y de cristiandad, y que a su vez aglutinaría otras dos nociones. Por un lado, la de territorio, y por otro, la de religión. Y esto al final es una concepción que ya estaba muy presente o permanecía muy ligado a los discursos nacionalistas del momento, sobre todo aquellos de signo conservador. No obstante, el propio Vizcarra va a reconocer en sucesivas ocasiones que esta voz ya se encontraba presente en el léxico de periodos anteriores, como es el primer texto que aparece escrito ya en un texto de 1531, o en la cuarta edición del Diccionario de la Academia de la Lengua de 1803, que aparece definido como lo mismo que hispanismo, e hispanismo aparece definido bajo el significado de modo de hablar peculiar de la lengua española que se aparta de las reglas comunes de la gramática. El siguiente gran hito ya lo encontramos de la mano de Unamuno, muy cerquita ya de 1910, ya pasado el siglo, que alude al término, pero sin estar todavía completamente definido. También Ángel Ganivet, íntimo amigo de Unamuno, en plena crisis existencial, también derivada de la asunción como propia del desastre del 98, una asunción que le va a llevar también a un resultado final, va a aludir en algunas de sus cartas con Unamuno a una idea muy similar al significado que más tarde le conferirá a Unamuno, pero Ganivet no es capaz todavía de ponerle nombre. Parece ser que a la muerte de Ganivet, Unamuno va a recoger el relevo y en algunos de esos primeros textos ya se pueden apreciar referencias sobre, o textos, mejor dicho, que a medida que va avanzando la década de los años 10 y 20, acabará construyendo un concepto de hispanidad basándose
prácticamente o definiéndolo como una serie de cualidades espirituales, de una fisonomía moral, ética, estética, religiosa, es decir, una especie de pensamiento y de espíritu colectivo supranacional compartido por España y por las antiguas colonias. A partir de aquí, la palabra se va a comenzar a extender por la prensa de la época, ¿no? Por la intelectualidad española, sobre todo a través o gracias a la prensa. He puesto solo algunas de las noticias de Eugenio García Nielfa, porque bueno, es un periodista cordobés, es uno de los que más más veces va a nombrar el término de hispanidad y poco a poco le va a ir confiriendo también capas. En estas 3 noticias, por ejemplo, en un primer momento habla de historia y de geografía, en la segunda ya habla de ambiente espiritual y material, en la tercera lo liga a un patriotismo grande, con lo cual poco a poco el concepto se va a ir cubriendo como si fuera una cebolla, pero a la inversa, se va a ir cubriendo de significados. Un punto de inflexión, sin ninguna duda, tiene que ver mucho en el vuelo que se hace del Plus Ultra y que va a aterrizar en Buenos Aires el 10 de febrero de 1926. Un vuelo que había salido de Palos de la Frontera, con lo cual aquí el significante y el significado ya estaban bastante de la mano. A partir de aquí, el término, el uso del término ya se va a extender a toda la población y vaya a estar muy presente en ese acervo cultural, pero aún todavía no se encuentra finalmente completamente definido. Todavía nos quedaría añadir una capa más que vendrá dentro de 2 diapositivas todavía. Este sería el modelo para Unamuno ya a la altura de 1927, el último texto en el que más o menos ya acaba por definir el concepto. Y dice, digo hispanidad y no españolidad para atenerme al viejo concepto histórico-geográfico de Hispania, que abarca toda la península ibérica. Digo hispanidad y no españolidad para incluir a todos los linajes, a todas las razas espirituales, a las que han hecho el alma terrena, terrosa sería acaso mejor, y a la vez celeste de Hispania, de Hesperia. Y quiero decir con hispanidad una categoría histórica, por lo tanto espiritual, que ha hecho en unidad el alma de un territorio, con sus contrastes y contradicciones interiores. Porque no hay unidad visible si no encierra contraposiciones íntimas, luchas intestinas. La hispanidad, ansiosa de justicia absoluta, se volteó allende el océano, en búsqueda de su destino, buscándose a sí misma, y dio con otra alma de tierra, con otro cuerpo que era alma, con la americanidad. Y bien, a fin de cuentas, ¿qué es la hispanidad? Ah, si yo lo supiera. Aunque no, mejor es que no la sepa, sino que la anhele y la añore y la busque y la presienta, porque es el modo de hacerla en mí. Y aquí, en este rincón de mi terruño nativo, sentado sobre la hierba que me da el del Pirineo, la ceniza verde, frente a la mar materna, bajo el cielo del carro, busco en el hondón de mi raza, en mi corazón milenario, al Dios hispánico, que me ha de responder de mi destino. Unamuno aquí parece que ya le da, con alguna duda todavía, parece que ya le da un sentido mucho más definido, entendiéndolo como categoría histórica, civil, esa especie de pensamiento de espíritu colectivo supranacional compartido aquí y, como él dice, allende el océano. Ya veis también cómo están presentes muchas de las ideas que ya hemos ido mencionando antes. Decía también antes que para muchos era el sacerdote Zacarías de Vizcarra el creador de la palabra, aunque él mismo también se preocupó mucho de indicar que no había más que descubrirlo, sino resellarlo con nuevas acepciones que no hacían falta y ponerlo en circulación. No obstante, de lo que no cabe ninguna duda es que Vizcarra acabó alcanzando mucho más que Unamuno el ejemplo o el título de ideólogo de la hispanidad, y su influencia directa sobre los teóricos que vendrán después va a ser fundamental, mucho más allá de las aportaciones unamunianas. Así, el padre Vizcarra se va a convertir de facto en el gran ideólogo de la hispanidad y en fuente de inspiración para todos
para otros teóricos también muy destacados, como pueden ser Isidro Gomar, Ramiro de Maeztu, José María Pemán y Pemartín, Ernesto Jiménez Caballero y un largo etcétera. Dice Vizcarra: hace años que vengo usando en mis escritos la palabra hispanidad. Siempre que se me presenta ocasión propicia para ello, encuentro perfecta analogía entre la palabra hispanidad y otras voces que usamos todos corrientemente: humanidad y cristiandad. Llamamos humanidad al conjunto de todos los hombres del mundo y denominamos también humanidad a la suma de las cualidades propias del hombre. Así decimos que toda la humanidad mira con horror a los que obran sin humanidad. De la misma manera llamamos cristiandad al conjunto de todos los pueblos cristianos y damos también el nombre de cristiandad a la suma de las cualidades que debe poseer un cristiano. Por eso decimos que en la cristiandad hay pueblos que no se distinguen mucho por su cristiandad. Esto supuesto, nada más fácil que definir las dos acepciones análogas de la palabra hispanidad. Significa, en primer lugar, el conjunto de todos los pueblos de cultura y origen hispánico diseminados por Europa, América, África y Oceanía. Expresa, en segundo lugar, el conjunto de cualidades que distinguen del resto de las naciones del mundo a los pueblos de estirpe y cultura hispánica. Aquí el texto no lo dice, pero aquí a lo que se refiere el padre Vizcarra en este segundo lugar es precisamente a esa última pátina que le quedaba al concepto por añadir, que es todo lo que tiene que ver con el simbolismo católico, con la cristiandad. A partir de aquí, estos autores que he ido mencionando van a recurrir a una interpretación basada en la misión histórica de España, en la exaltación de la idea imperial, del catolicismo y también de la raza como elementos de cohesión. Es una conceptualización, por tanto, que no dejará de reiterarse, edificada sobre estos mitos también de importante alcance, como es el de raza y el de imperio. La idea de raza, que ahora iremos sobre ella, se presenta entonces con un doble sentido alegórico. Por un lado, para aludir a un estrato de una comunidad hispánica supuestamente unida más allá de esas emancipaciones, y por otro lado, también la importancia que tiene para todo este simbolismo la recuperación del 12 de octubre como fecha fundacional, susceptible también de aunar, según ellos, a todas las clases sociales, sectores ideológicos y territorios de los que estamos hablando. De ahí también la instauración de, como digo, del 12 de octubre como día de la fiesta nacional, que busca buscar en un cosmos psíquico todo lo que sintetiza el concepto de raza y de hispanidad. De hecho, es en 1918, bajo la presidencia de Antonio Maura en el Consejo de Ministros, cuando se admite el proyecto iniciado por la Asociación de la Unión Iberoamericana de Madrid de festejar el 12 de octubre bajo el título de Fiesta de la Raza. Esta asociación ya el año anterior lo había hecho, pero de manera extraoficialmente. Veis aquí el texto por el que se declara la fiesta nacional, ¿no? El texto que se eleva a ley, la Declaración de Fiesta Nacional. Y dice: como homenaje a la nación española y a Cristóbal Colón, es eminentemente justo consagrar la festividad de esta fecha en homenaje a España, progenitora de naciones a las cuales ha dado con la levadura de su sangre y la armonía de su lengua una herencia inmortal. Artículo 1. Se declara fiesta nacional con la denominación de Fiesta de la Raza el día 12 de octubre de cada año. Este texto, que es muy breve, reúne todos esos elementos sobre los que se construye la narrativa de la hispanidad. Por un lado, se señala a España como madre, como progenitora de naciones, a partir de la cual se va a extender una extensísima raza de valientes hombres y mujeres que tenían en común esa ascendencia con la madre patria y también con el idioma. Por otro, se deja constancia también de la intención de generar un puente entre pasado y presente a través de esa herencia inmortal. Es decir, el Día de la Raza y luego posteriormente el Día de la Hispanidad pondrá de relieve entonces las imbricaciones que tienen entre sí los conceptos de madre patria, de raza y de imperio, así también como todas las implicaciones derivadas de la conquista y la explotación de los territorios anexionados a la corona de Castilla. Desde este momento, desde 1918, la idea de raza va a ir calando en la sociedad española con gran fuerza, sobre todo a través de revistas, de proyectos editoriales con un fuertísimo contenido
pedagógico, y desde ahí la idea es difundir la unión de unos pueblos bajo una misma bajo una misma rama genealógica, lo que motivará progresivamente también que cambie la antigua terminología en la que antes era una madre patria y unas hijas americanas, ahora se vaya modificando o equiparando a modo de pueblos hermanos. Este concepto, que es un poco complejo, yo creo que puede quedar bastante bien explicado en este otro texto, en el que el mexicano Ezequiel Chávez nos explica de qué tipo de raza está hablando y quién compone esa raza hispánica. En este contexto, la raza hispánica va a superar también los conceptos biologicistas, también muy propios del periodo, determinados por el darwinismo social y la antropología, para referirse a un producto perfecto compuesto por múltiples elementos. Y él dice: no solo los antiguos y misteriosos íberos y los celtas, sino luego fenicios, griegos, romanos, godos, es decir, germanos, árabes, bereberes, gitanos. Y sin embargo, con todas estas discordes procedencias, del norte, del sur, del oriente, de aquí mismo, africanos, asiáticos, europeos, arias, semíticos, habéis forjado una nacionalidad sola, una sola raza. Para el autor de este texto, todas las civilizaciones que tuvieron en algún momento algo que ver o presencia en la historia de la península ibérica van a dejar esa impronta y van a dar lugar todos juntos a una raza espiritual de valientes hombres y valientes mujeres que habrían sobrevivido a todos los obstáculos de la historia, a lo largo de la historia, pues bien, mediante golpes de espada y rezos ante la cruz. Y de hecho va a aludir a la existencia de ellos como entidad, mucho tiempo antes incluso de que se consoliden conceptos como el de raza, entendido como raza biológica, o el de nación. De hecho, en la segunda parte del texto dice: España ha superado el concepto biológico en la ardua empresa y en la hazaña inmortal de forjar su historia, y logró hacerlo así porque, para fortuna suya y del mundo, la forjó antes de que se acunasen y circularan los vocablos nación, nacionalidad, raza, que se hubieran fijado demasiado pronto y en sentido estrechamente biológico su significado y se hubieran insertado con todo su poder de pasión intolerante y agresiva en la vida pública, no solo habrían paralizado todas las actividades de acercamiento recíproco de los múltiples elementos étnicos que vinieron a convivir aquí y a fundirse en un magno crisol de los sucesos juntamente vividos, sino que las habrían transmutado en energías disolventes y destructoras, y acaba definiéndonos como una unidad superior, la de la raza iberoamericana. Es decir, los planteamientos, o con estos planteamientos de Chávez, de acuerdo a ellos, frente a las fronteras geográficas impuestas, limitantes para la empresa mesiánica a la que el pueblo hispano estaría entonces predestinado, deberían erigirse las espirituales. Es una circunstancia que, por otra parte, también conduce a condenar todo tipo de nacionalismo excluyente. Aquí asistimos a una facilidad para amoldar el significado de la idea a las conveniencias de cada uno, y de hacer de esta noción primordial, pues, partícipe de esa retórica conservadora y también de las corrientes de extrema derecha que se consolidarán en los años 30 y que, junto a la idea de imperio, acudirán al concepto de raza para articular ese discurso, con ciertas resonancias también a la construcción de un Estado nuevo por medio de una sociedad depurada de acuerdo a su propio orden. No obstante, y a pesar también de que es un concepto que se va conformando durante estas primeras décadas de la pasada centuria, la consagración definitiva del concepto de raza no será posible hasta que se produzca ya esa división nacional asociada con la Segunda República y ya sin ninguna duda con la Guerra Civil. Ese afianzamiento de este entramado ideológico simbólico va a venir sobre todo de la mano de revistas como puede ser Acción Española y otras similares, desde cuyas páginas se va a dar el primer movimiento de apropiación ideológica de la hispanidad. Este otro texto corresponde a una editorial del primer número de una publicación que surge también en este periodo y que precisamente se titula Hispanidad. Esta publicación va a tener un corto periodo de vida, apenas 5 números,
porque el primero es de noviembre de 1935 y la va a sorprender, bueno, todos esos acontecimientos políticos y el desencadenamiento de la guerra civil. No obstante, a pesar de la poca vida que tuvo, va a tener muchísima influencia y va a contribuir a consolidar este término. En la primera editorial dice así: ahora unas advertencias. No somos empresa, no pertenecemos ni nos inspiramos en ningún partido militante. Estamos al lado de todos en aquello que beneficia a España, contra todos en lo que signifique destrucción de nuestra patria. Somos sencillamente españoles. Sin querer monopolizar el sentimiento de lo noble y lo bueno, ni creernos en exclusiva posesión de la verdad, trataremos de interpretar y divulgar los principios eternos, fijos, inmutables, por los que se rigió España, por los que llegó a ser, en frase de Menéndez Pelayo, nación y gran nación. Es preciso rehacer nuestra historia y, junto con los que han tomado sobre sí tan noble afán, colaboraremos con todas nuestras fuerzas y nuestros entusiasmos. Servir contra lo que creen muchos es la más noble misión, y a eso venimos nosotros, a servir los intereses de España y los de las repúblicas que allende los mares ostentan el dictado de españolas. Sin ninguna duda, estas advertencias que da en esta primera editorial contienen todas esas claves para entender el concepto en su amplia dimensión, ¿no? Puesto que estos autores, más allá de declararse sencillamente españoles y de asegurar defender el país de todo aquello que le puede dañar, van a aludir primero a la dependencia que las repúblicas hispanoamericanas van a tener o deberían tener, y también van a aludir como una fuerza inspiradora a esos valores asociados a la inmortalidad de la nación, una idea que también se recoge en otro concepto que se conoce como España eterna y que veremos un poquito más adelante. Por otro lado, y brevemente también tenemos que tener en cuenta cómo este relato también se pretende ofrecer una nueva proyección de ese Estado español. España, a medida que avanza el siglo XIX, va a observar cómo va disminuyendo su capacidad de influir en todos esos territorios de ultramar, y cómo esa capacidad de influencia encima es desplazada por la presencia de Estados Unidos. Por tanto, también se va a recurrir al concepto de hispanidad para intentar contrarrestar esa presencia norteamericana en un espacio en el que ambos países pues tendrían los mismos intereses políticos, económicos, geoestratégicos, etcétera, no solo culturales. En este sentido, también es muy esclarecedor este texto de Serrano Suñer, que en estos momentos ya no solo, además de cuñado de Franco, es ministro de Asuntos Exteriores, y que evidencia también el temor que se tenía de los efectos que podía ocasionar la doctrina Monroe. Serrano Suñer dice: América para los americanos. Es la frase que presupone la antonomasia de que estos no son sino necesariamente los americanos del norte. Quienes repiten con miras excluyentes lo de América para los americanos, olviden o fijan desconocer que los americanos son en gran parte españoles. Insistimos entonces en esa gran idea por la que la hispanidad se entenderá como la existencia de una familia, una comunidad, una raza, como decíamos antes, que va a distinguir a todos los pueblos que en un momento de su historia pertenecieron a la corona española. En este sentido, no sabéis bien hasta qué punto dentro y fuera de nuestras fronteras este discurso se convirtió también en un amplísimo paraguas que no solo sirvió de refugio para identidades políticas conservadoras, sino que también autores y autoras vinculados a ideologías claramente comprometidas con la izquierda van a ser incapaces de poder abstraerse de él. También es cierto que en estos momentos, con el advenimiento de la Segunda República, hay una especie de crisis de representación, como señala también Pamela Radcliffe, en la intelectualidad española, que va a provocar entonces que incluso aquellas personas adeptas al régimen republicano u otras corrientes de izquierda caigan dentro de esta narrativa oficial. Esta circunstancia, por ejemplo, se materializa incluso en el hecho de que intelectuales de izquierda, como puede ser Cristóbal de Castro, literatos republicanos como el asturiano Armando Palacio Valdés, o incluso considerados o definidos como anarcosindicalistas o libertarios, como puede ser Ramón J. Sender,
entren dentro de este relato y participen de él. Participen de la difusión al mostrarse incapaces de romper con esos hilos invisibles con los que este discurso supranacional va a cubrir toda la mentalidad colectiva de la nación española, ¿no? Es una situación generalizada que afectó a toda la oferta ideológica del periodo con mayor o menor intensidad. Y no os digo nada encima cuando una vez que finalice la guerra civil, todo este grupo conforme esa diáspora conocida como el exilio español. En este momento, entonces, es en el que eclosionará en todos ellos y ellas pues, un relato todavía interior, complejo, en el que esa narrativa de la hispanidad no será solo el vínculo de España con Latinoamérica, sino también el vínculo que ellos mismos van a forjar con la España de la que salieron, en la Hispanoamérica, en la que viven o en la que malviven. Y aquí con malvivir no solo me refiero a cuestiones económicas, sino también a percepciones sociales o mentales. Como decía antes, quizá el único autor que yo conozco hasta la fecha que aun participando del relato de la hispanidad le da una lectura un poco crítica es precisamente Ramón J. Sender, ¿no? A principios de los años 30, este autor, que como digo ya es reconocido por su ideología y su compromiso libertario, va a publicar una novela, una biografía sobre Teresa de Jesús, que se titula El verbo se hizo sexo. El título ya es bastante polémico de por sí. De hecho, luego él más tarde se va a arrepentir un poco de esta novela. Sender va a conseguir provocar una pequeña fisura en este relato de la hispanidad a través de la figura de la santa, a través también de varias historias paralelas en las que sus hermanos van a identificarse de mala manera o se van a convertir en alegorías, uno del imperio y otro de la raza. Por tanto, no vemos la capacidad que van a tener estos términos, hispanidad, raza e imperio, en la concepción que he explicado, para estar muy presentes en todo o ser parte del vocabulario habitual de todos los miembros que integran esta comunidad nacional, independientemente de su tendencia ideológica. Con más o menos adherencia, como digo, todos concluyen que el discurso de la hispanidad, ese discurso maestro, es la única vía posible para asegurar el futuro de España en su dimensión doméstica e internacional. Teniendo esto en cuenta, para poder observar ya con detalle las implicaciones que tiene este discurso, hay que mencionar que por hispanidad también se va a entender, y lo comentábamos al principio, la esencia de estilo de vida español. Es decir, los valores que aportan este relato se van a materializar en dos modelos de comportamiento, tanto masculino como femenino, dentro de un proyecto nacional que se va a conceptualizar o que se va a concretar en esa España eterna que mencionábamos. Y es que tras la victoria del bando franquista en 1939, esta conceptualización acerca de la España eterna, que ya estaba presente en la mentalidad colectiva de la derecha de los años 30, pues no hará otra cosa más que consolidarse. En este texto, por ejemplo, de José Cosgrau, que es catedrático de Filosofía del Derecho, creo que se explica bastante bien las implicaciones del concepto y los mecanismos a través de los cuales la España nueva, nacida de esa guerra civil, a la que entonces se aspira, no es en realidad sino el rescate de un desarrollo histórico que había sido interrumpido por la modernidad. Kurzgrau dice: la nación y el Estado han vuelto a encontrarse al cabo de 3 siglos y volvemos a ser españoles por la gracia de Dios. Nuestra cruzada no ha podido aún reconquistarnos toda la verdad ni la integridad de nuestros ideales nacionales, pero nos reivindicó plenamente aquellas perspectivas de generación que muchos daban ya por perdidas. Pudo haber un instante de ingenuidad mesiánica que escuchó el último parte de guerra como una España nueva, recién nacida. Hubo hasta impacientes que estimaban muy largo, insoportable plazo de regeneración 3 años de lucha. Pero cuando se advierte que en esta, como en la otra reconquista, España hacía la guerra y la guerra iba rehaciendo a España. Es decir, así este texto, o según este texto, la guerra civil cumple una especie de función de catarsis que permite recuperar ese sendero perdido durante la modernidad.
Aquí la patria, la nación y la raza adquieren entonces esa categoría de eternidad que permitirá también diferenciarlas del gobierno, entendido como algo transitorio y coyuntural. En la patria se van a hundir las raíces espirituales de esa raza nacional que la habita, y es una idea que pervive o que está muy presente en la mentalidad de la época, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, la conceptualización existente en este caso sería la de mirar al pasado para poder avanzar. No es algo así como que la nación o la sociedad se queden estancados, sino que den un paso atrás, recuperen los valores perdidos, valores clásicos propios del siglo XVI, del inicio del imperio, tradicionales, para poder avanzar y construir un futuro mejor. Y esto es muy importante a la hora de entender entonces cuáles son los modelos de comportamiento asociados al ser masculino y al ser femenino, en la terminología de la época. Bueno, ya me he saltado este texto, perdón. En este texto, firmado por Manuel García Morente, otro de estos grandes ideólogos o teóricos de la hispanidad, catedrático de ética de la Universidad de Madrid, observamos cuál es el modelo de comportamiento, de conducta que los varones han de seguir dentro de este relato maestro en el que se convierte la hispanidad. Dice García Morente: los siglos de Reconquista han impregnado de religiosidad hasta el tuétano el alma del caballero cristiano, infundiéndole además la convicción de que la vida es, en efecto, lucha. La lucha por imponer a la realidad circundante una forma buena, una manera de ser excelente, que por sí misma la realidad no tendría. Es, pues, esencialmente un paladín defensor de una causa, deshacedor de entuertos e injusticias, que va por el mundo sometiendo toda realidad, cosas y personas al imperativo de unos valores supremos, absolutos, incondicionales. Para el varón, tal y como Morente lo explica, la hispanidad se va a materializar entonces en la existencia de un modelo de conducta que es la figura de ese caballero cristiano, una imagen con un altísimo contenido simbólico a la que deberían aspirar todos los ciudadanos españoles. García Morente también indica que el espíritu y el estilo que definen la nación española pueden concretarse en el prototipo que deberá expresar los ideales de caballerosidad y de cristiandad. Y dirá: el español ha sido, es y será siempre el caballero cristiano. Se trata entonces de proyectar hacia el futuro también el supuesto perfil de los varones en base al retrato de un retrato que procede del pasado, y en concreto de un pasado del periodo bajo medieval, que bueno, que de acuerdo con esta perspectiva pues sería donde se encontrarían esas grandes glorias nacionales. El periodo de la Reconquista, los reyes católicos, etcétera. Se construye entonces toda una especie de una oda al ideal de caballero medieval, medio monje, medio soldado, pero ahora trasladado al siglo XX. García Morente además también busca profundizar en el análisis psicológico del caballero cristiano, es decir, del español, mediante la explicación de los atributos que a su manera de ver las cosas se fundamentaría la hispanidad, y describe este prototipo de masculinidad a través de un conjunto de peculiaridades que conformarían ese modelo de conducta, que debe ser defensor de las causas justas, paladín defensor de una causa, deshacedor de entuertos y de injusticias, es decir, que se mantenga también fiel a sus ideales y que se rija por los ideales o por los valores supremos de la cristiandad. Por tanto, este hombre también tendría que tener un profundísimo sentimiento religioso, tendría que tener una fuerte vocación contrarreformista, y precisamente por ello también mantendrá una idea de la muerte por la cual la vida no es solo más que la preparación para la llegada de esta. Y esto es lo que explicaría en el segundo párrafo, que dice: impaciencia de la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el caballero cristiano siente en su alma un anhelo tan arderoso de eternidad que no puede ni esperar siquiera el término de la breve vida humana, y muere porque no muere. Quisiera estar ya mismo en la gloria eterna, y si no fuera pecado mortal, poco le faltaría para suicidarse. Es también entonces bastante significativo el respecto a la proyección de la retórica católica sobre el discurso
de la hispanidad, puesto que también va a proporcionar un amplio conjunto de herramientas para poder dirimir entre el bien y el mal, arrogándose a su vez el derecho y el deber de defender pues, valores, ideales contrarrevolucionarios, tradicionales, en un contexto de los años 30 y 40 ante las distintas corrientes de izquierda que ellos habían supuesto que se habían olvidado o habían despreciado estos valores. Obviamente también el mensaje va a colaborar a hacer de España una metrópoli espiritual e ideológicamente sublime de cara también que sirva de ejemplo a, a los territorios de Hispanoamérica. En cuanto a la situación de las mujeres bajo la narrativa de la hispanidad, nuevamente dentro de este relato tendremos que acudir a un modelo tradicional consolidado ya en el siglo XVI. En concreto sería este modelo tradicional fijado por Fray Luis de León en La Perfecta Casada cuando lo publica en 1584. Es un texto que Fray Luis de León escribe y regala a su amiga, doña María Varela Osorio, con motivo de su matrimonio. Bueno, es un regalo quizá un poco envenenado también, y que con el paso del tiempo se va a convertir en el tratado moral por excelencia sobre la conducta ideal de las mujeres. El tratado dice que así la buena mujer, cuanto para de sus puertas adentro, ha de ser presta y ligera, tanto para fuera de ellas se ha de tener por coja y torpe. Esto el refranero español también te lo explica muy bien cuando te dice que la mujer en casa y con la pata quebrada. Este patrón o este modelo que tendrá una presencia creciente a partir de la década de los años 20, sobre todo con el fin de contrarrestar también los cambios producidos por la incorporación de nuevos modelos de comportamiento, nuevos modelos sociales de comportamiento tanto masculino como femenino. En la imagen tenéis dos representaciones de lo que serían las modernas o las flappers. En el ámbito de los varones tendríamos a los dandies. Son esas imágenes también procedentes del mundo anglosajón, del centro de Europa, tras la Primera Guerra Mundial. En este contexto se va a entender que la nación ha sido debilitada, porque ha habido una relajación moral, de una creciente sensualidad, por lo que a partir de los años 20 la idea es iniciar un proyecto de regeneración moral y de la nación y redefiniendo las categorías, como digo, en clave nacional, que partía de la idea otra vez de dar un paso atrás para negar todas estas transformaciones y retomar ese sendero perdido. Y aquí es una nueva ocasión para que la ciencia, con médicos e investigadores como Gregorio Marañón a la cabeza, o la Iglesia, que hasta ahora también eran ámbitos opuestos, pues se pongan de acuerdo, se alíen para apuntalar con unos argumentos que todos estos cambios habían debilitado y que se conviertan en emisores consolidados en su particular estrategia para imponer estos modelos de ser. Para los teóricos de la hispanidad primero y luego también para los ideólogos falangistas de los años 30, que van a ser sus herederos directos y que van a asumir como propio el ideario propuesto de la narrativa de la hispanidad, para todos ellos el universo femenino va a resultar una dimensión completamente ajena que apenas les va a preocupar, y esto se muestra en la falta o en la escasez de propuestas doctrinales, en la escasez de textos sobre la configuración, ¿no?, de ese modelo de mujer que exigía su proyecto nacional. Una buena muestra de esta escasez de textos doctrinales es José Antonio Primo de Rivera, quien en sus alocuciones, en sus discursos en los años previos a la Guerra Civil, apenas va a mencionar al mundo femenino más que en contadas ocasiones. De hecho, es sintomático que la locución más relevante al respecto sea la pronunciada en Don Benito, en Badajoz, justo a la salida de un discurso, cuando se supone que se va a ver rodeado de un público femenino que lo esperaba a la salida, y a partir de ahí va a improvisar un discurso que se va a convertir en el eje vehicular a través del cual configurar el modelo de comportamiento femenino a lo largo de los años 40, 50, 60 en adelante. Se va a decir que el discurso es improvisado, pero luego va a tardar unos 4 días en ser publicado en el diario Arriba.
Incluso 3 años después va a ser, para que veáis la importancia que tiene este discurso, va a ser el artículo inaugural del número 1 de la revista de la sección femenina titulada, bueno, Y en honor a Isabel la Católica, revista de la Mujer Nacional Sindicalista. Primo de Rivera, el máximo dirigente del movimiento, va a exponer en este discurso, nada improvisado, su particular visión de la feminidad, que se generaría pues especialmente a partir de la diferencia que se establece entre el modo de ser femenino y el modo de ser masculino. En este caso, al modo de ser femenino le va a atribuir una cualidad innata que sería la de la abnegación y por tanto también aquí prevalece la intención de orientarlas hacia un destino de sumisión y de servicio. En definitiva, para toda esta teórica, así como para los amplios sectores también de la sociedad española de los años 30, el ideal femenino va a pasar por convertir a las mujeres en esas cualidades que la tradición patrística había otorgado a la Virgen María, ¿no? Abnegación, sacrificio. Uy, perdón. Sacrificio el mío. Sacrificio, obediencia, sumisión, compasión o piedad, ¿no? Son algunas de esas virtudes necesarias para alcanzar el ideal de feminidad en este periodo. Evidentemente, el primer paso también arrancaría por necesariamente por el sacramento del matrimonio y a este sacramento abriría el camino a la segunda función de las mujeres o primera, porque sería la de la maternidad, ¿no? Por tanto, la función procreadora pues sería una constante en el hilo conductor del discurso nacional por el que el Imperio Español quedaría, por tanto, conformado por una raza de entregados soldados y de abnegadas esposas y de madres que proveerían nuevas generaciones a la comunidad. En esta línea de pensamiento promovida ahora por la sección femenina, pues la mujer cobraría un especial significado en cuanto al eje nuclear que conforma en la familia. Bueno, ya para ir terminando, de hacer una alusión, ya que en este contexto la importancia que van a tener las figuras también de Isabel la Católica, Isabel I de Castilla y de Teresa de Jesús, ya que se van a convertir en el referente también histórico y cultural. Incluso en muchas ocasiones sus biografías van a ser manipuladas para crear en ellas o con ellas un modelo de comportamiento y en una alegoría de la nación española, ¿no? En este proceso ambas van a perder su identidad y se les va a sobreponer unas personalidades que les son ajenas, pero que son muy convenientes con el modelo de mujer que el relato de la hispanidad va a demandar. No extraña, pues, por tanto, que Isabel, como reina católica, sea o represente al imperio y Teresa, como santa contrarreformista, sea la categoría abstracta que represente a la raza. También es cierto que por este camino también llegarán también a simbolizar ese modelo de feminismo cristiano que defiende una serie de mejoras sociales para las mujeres, pero cuyo objetivo prioritario era atajar esa marea revolucionaria y mantener las demandas feministas dentro de unos límites que para ellos consideraban razonables. Bueno, antes ya de terminar, quería recuperar una cuestión que había dejado antes pendiente y que tampoco quiero dejar en el aire, es lo que se refiere al nombre del Día de la Raza, dando a la fiesta del 12 de octubre y cuando pasa a convertirse en Día de la Hispanidad. Esta petición ya es muy temprana, se hace ya en 1931 por Ramiro de Maeztu, otro de esos teóricos de la hispanidad, y es una petición que se hace ya desde antiguo, por tanto, desde las filas conservadoras. Maeztu dice, el 12 de octubre, mal titulado Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad. Bueno, dice que la palabra se debe a un sacerdote español y patriota que en la Argentina reside, don Zacarías de Vizcarra. Si el concepto de cristiandad comprende y a la vez caracteriza a todos los pueblos cristianos, ¿por qué no ha de cuñarse otra palabra, como esta de hispanidad, que comprenda también y caracteriza la totalidad de los pueblos hispánicos? Con todo y a pesar de la importancia que tiene este concepto, como hemos visto en la sociedad de los años 30 y de 40, a Ramiro de Maeztu no se le va a hacer mucho caso hasta 1958, cuando se declare oficialmente el 12 de octubre como Día de la Hispanidad, desplazando el concepto de raza. Nos encontramos ya en otro contexto totalmente diferente. En este
texto, que es el decreto por el cual se proclama el Día de la Hispanidad como Día de la Fiesta Nacional, hace alusión, por tanto, otra vez, nuevamente, a la idea de conmemorar el descubrimiento de América, al deber ineludible de la comunidad hispánica de interpretar la hispanidad como un sistema de principios y de normas destinado a la mejor defensa de la civilización cristiana y al ordenamiento de la vida internacional en servicio de la paz. Aunque esto va a ser presente o va a estar presente el Día de la Hispanidad hasta que pasa unos cuantos años de la transición, no será hasta 1982 cuando en un nuevo contexto, el de la transición, el 12 de octubre se refrende como Día de la Fiesta Nacional de España y también Día de la Hispanidad. A partir de esta fecha, de 1982, van a surgir una serie de debates en los que se propone, por un lado, cambiar la fiesta nacional y trasladarla al 6 de diciembre, Día de la Constitución, y por el otro lado, eliminar ese título, ese marbete de Día de la Hispanidad. En 1987 se hará caso a la segunda de las peticiones. El 12 de octubre se mantendrá como fecha de la fiesta, pero sin ya la mención oficialmente al Día de la Hispanidad. No obstante, a día de hoy yo creo que sigue estando muy presente en el acervo cultural, también muy presente, como poníamos en las noticias del principio, esa idea de que sigue siendo Día de la Hispanidad. Bueno, con esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo primero que querría es Bueno, agradecer. Sí. Muchas gracias, María, esta por... densidad de conferencia. Sí. Ujú. Bueno, yo quería agradecerte eso y seguido, iba tomando notas y demás. de- eh, y por momentos, María, me preguntaba incluso claro, hasta llegar a nuestros días, ver lo que indudablemente ahora se hace, ¿no? Y saber, porque además tú nos lo vas presentando secuenciadamente y demás, en qué momento todo lo que tiene que ver con la hispanidad va a empezar a ser un discurso que señala planteamientos ideológicos, ¿no? Absolutamente retrógrados. Pero yo no sé si en algunas de las cuestiones esto es lo de Borges con lo de que cada escritor crea sus precursores, ¿no? En el sentido de que no sé si nos colocamos en un sitio en el que la hispanidad ha tenido una serie de sentidos que no eran, por lo que estamos viendo, aquellos que en su principio querían definir cuando se hacían estas primeras reflexiones a principios del siglo XX de la mano de Unamuno y demás, que por supuesto tienen toda esa base cristiana y demás, pero se hablaban siempre de algo que tenía que ver con una heterogeneidad, que tenía que tener algo que no partía solo de un concepto unívoco, que fuera unido a la españolidad y demás. Y yo que trato de ver estas cosas porque el camino es paralelo a lo que en América está pasando, en la América hispánica está pasando desde finales del siglo XIX con la cuestión de la reflexión, allí todavía más difícil sobre, bueno, pues un cierto sentido histórico y cultural que llevan a cabo intelectuales y escritores. eh, que por supuesto en América no responden, como no responden en España, ya lo hemos visto por tu discurso, porque aquí también están regeneracionistas, 98istas, los escritores del exilio, no solo externo, también del exilio interno, reflexionando sobre cuestiones que tienen que ver con la hispanidad y demás, y que no son, por supuesto, los planteamientos que luego va a defender que son los más comunes, la falange que llega hasta nuestros días, ¿no? Allí tienes, no sé, la Oda Roosevelt de Rubén Darío, donde no estaba pensando en conceptos de este tipo, estaba viendo cuál era toda esa política de Estados Unidos sobre la América hispánica y son esos versos de tantas naciones hablarán en inglés.
está viendo ese acoso, pero también está haciendo toda una referencia a algo que no lo dice como una fanfarria cultural, simplemente lo dice como una especie de realidad común y corriente, de la que, por supuesto, Rubén, en el sentido de lo que vamos viendo por su poesía y por lo que él fue, no es exactamente una definición de él ni de algo identitario de él, sino de ese mundo que quiere con algún verso destacar. Y resulta que los versos también en esa Oda Roosevelt es de un pueblo que aún reza a Jesucristo, que aún habla en español. Bueno, este tipo de elementos simbólicos, sin más, no era ningún personaje religioso Rubén, ni ningún tipo reaccionario, ni mucho menos, ¿no? Ni en su estilo de vida, ni en sus ideas, ni en nada. Y eso es 1905. Y a partir de ahí hay toda esta cosa donde ves que en el primer sitio donde se celebró el Día de la Raza no fue en España, fue en Argentina. Argentina. Y en la Argentina populista Mm, de Rivadavia, populista mm. y por supuesto progresista de Bernardino Rivadavia. Ahí, ¿cuál es el contexto? Claro, ahí el contexto es que ellos tienen un movimiento indigenista y que también se posicionan frente a ello, ¿no? Pero no en el sentido de derechas o de izquierdas, es en otros, creo que más complejos sentidos culturales. Entonces, a lo que voy, que no es a... Mi pregunta es hasta qué punto no le estamos siguiendo la pista al concepto de la hispanidad, sino que estamos condenando el concepto desde el primer momento y ajustándolo a un concepto reaccionario. Sabemos que en un momento dado lo fue, pero Pero no sé, dices ahora o pues desde 1939, donde parece que todo lo que ha ido conduciendo a la configuración del concepto ha ido conduciendo hacia esos planteamientos retrógrados, hacia esos planteamientos cuando ya caen en manos de la falange abiertamente fascistas, ¿no? Y demás. ¿Hasta qué punto no hacemos entonces también toda una lectura donde todo apuntaba a eso, cuando a lo mejor no, ¿no? Desde Ezequiel Chávez a lo mejor no estaban apuntando hacia allá, españoles y americanos, ¿no? No lo sé, María. la verdad es que es un debate muy interesante, sobre todo porque una de las cuestiones que a mí más me interesan del concepto de hispanidad, bueno, pueden ser dos cuestiones. Por un lado es esa forma también de concepto moldeable según los Sí. intereses de la época y según a mí me interesa. Tenemos unas líneas clave y a partir de ahí jugamos con ello. Y eso también, el hecho de poder dar una explicación o dar un sentido a una nación que ha perdido su identidad o en la que se basaba, es lo que hace también que cale tanto en todos, ¿no? Al final todos queremos encontrar sentido a las cosas, a nuestra vida y sobre todo encontrarle un futuro. Y te estoy hablando incluso antes ya de entrar en términos de los años 30 o en adelante. Y eso yo creo que es clave para entender cómo al final es un concepto que sirve para todos, incluso desde distintos posicionamientos políticos, incluso desde diferentes formas de representar, como puede ser Sender o pueden ser otros tipo de autores, van a recurrir a la hispanidad para hacer su política también o para hacer su activismo, porque al final son autores también muy presentes en el ámbito cultural y en el ámbito político. Y yo creo que sí que utilizan el concepto como arma, porque es un arma muy presente en la sociedad, es algo ya muy reconocido por todos. También, claro, yo igual no desconozco un poco más todo lo que son los autores hispanoamericanos, pero conociendo un poco, sí, autores españoles que forman parte del exilio, también acaban participando del concepto de hispanidad y lo hacen como algo muy propio. Se acaban abstrayendo también del gran relato y se apropian de él. Pero bueno, son cuestiones ya muy particulares también porque lo vinculan a cuestiones de memoria, de olvido, bueno, el hecho también de haber sido exiliados, las razones por las que son exiliados y también sobre todo las situaciones muchas veces en las que se encuentran en,
en los sitios a los que van. Y ahí yo sí que percibo una cuestión que tú comentabas de también nosotros, el indigenismo, que también está muy presente en mucho tipo de esta de literatura. Estoy pensando ahora en la autora de Celia y su mundo, ¿no? Sí. Que ella también va a tener muchos problemas a la hora de colocarse en el nuevo mundo en el que ella está. Ella yo creo que emigra a Argentina, bueno, pasa de ser una autora muy conocida en España, es la autora de la colección de Celia y cuando llega a Argentina pues encuentra muchas dificultades para volver a escribir y sobre todo para escribir en Argentina, para volver a escribir en España, etcétera, etcétera. Y tiene también en algunos de los textos esas discusiones consigo misma y todo lo que tiene que ver con el mundo local con el que se encuentra. A mí esa capacidad también de adaptación me parece que es un término que da mucho juego, por eso, ¿no? Porque lo hacen propio. Quizá yo también fui luego por las grandes, por las brochas gordas, ¿no? Y cómo, y eso sí que se ve a partir de los años 20, cuando se le empieza a añadir esa última capa de religión vinculada a la religión, al catolicismo, cada vez hay una mayor apropiación por parte de la derecha. No quiere decir que la izquierda renuncie al término, sigue trabajando con él, pero sí es verdad que no son capaces de devolverle a a un inicio, a un estadio mucho más objetivo. No sé si quieren comentar o preguntarle a María alguna cuestión. Es complicado, ¿no? Porque se me ocurrió pensar cómo han sido los principios de las naciones más inglesas, en fin, complicado. Aparte de que dentro de España también hay diferentes conceptos. Y estaba recordando mucho mi época de formación en Madrid, bueno, hace ya tantos años, ¿no? En fin, es complicado. Te referías, Isabel, a que cualquier país, sobre todo en Europa, ¿no? Tiene todo un elemento como de celebración de ciertas cuestiones identitarias y demás, que lo vemos en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Francia, no digamos, y también en España, y como si que a lo mejor nuestra característica es la disputa, Bueno, cuando el de los pues, demás es la unión en esto y luego cada uno con su ideología, ¿no? posiblemente también ese recorrido de apropiación también hace que muchos a día de hoy generen ese contraste, ¿no? Pensamos en Gran Bretaña, en Estados Unidos, ¿no? Con la fiesta, en Francia, que también, pero claro, son otro tipo de nacimientos y de desarrollos de, de cómo surge esa fiesta, tanto con la toma de la Bastilla en Francia como la declaración de independencia de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos las 13 colonias al final es la declaración contra el otro, el enemigo, que sería la corona británica. En el mundo francés sería, bueno, pues un poco una declaración por parte del pueblo de la adquisición de derechos y demás contra un monarca absolutista en un contexto también muy complicado económico y políticamente, pero claro, aquí en España, que podía haber sido, no lo enfocamos en esa línea, lo enfocamos totalmente de otra manera diferente. Y el hecho también, el empeño bueno, pues quizá de erigirnos también como no perder tampoco la idea de seguir siendo metrópolis, porque muchas veces en estos discursos se dice que hay que abandonar lo de la madre patria y las hijas americanas, pero es algo que está continuamente también eh, presente, ¿no? Esa idea también de dependencia de las colonias con la metrópoli. Entonces, al final, eso a día de hoy que se puede observar un poco más con los estudios de coloniales, pues también se ve como un enfrentamiento interno respecto al concepto. ¿Tiene algo que ver a principios del siglo XX o finales del XIX el nacimiento de los regionalismos o los nacionalismos cantonales para la inclusión
hispanidad como aglutinante. Sí. Claro. Uf, esto es complicado, ¿eh? Esto daría mucho, mucho juego y sería muy, muy largo, pero por intentar ser lo más concreta posible, efectivamente, ¿no? Ya a finales del 19, principios del 20, en España los nacionalismos periféricos, como se pueden conocer, ya están muy, muy presentes. Entonces, el Estado, desde el punto de vista de la construcción de un nacionalismo nacional, ¿no? De estatal, de central, pues eso también lo ven como un peligro a la hora bueno, de perder, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia o de afinidad o de fidelidad también. Entonces todavía se preocupan un poco más a la hora de tener a toda esa gente también y formar una comunidad. La idea es crear un sentimiento de comunidad y para eso también se van a poner en juego todo lo que tenga que ver con sentimientos vinculados a la hermandad, a un pasado, a una lengua. Es que estamos hablando de principios del siglo XX, pero podríamos estar hablando de antes de ayer, de lo que está ocurriendo. ¿Alguna cuestión más que quieran plantearle a María? ¿Comentario? ¿No? Bueno, pues entonces, sí, no, no. Bueno, entonces despedimos la tarde porque ella ha hecho su trabajo, ¿no? Ha sido bueno, un- una conferencia muy densa, muy, muy bien armada, que efectivamente nos deja con muchas cuestiones en el aire y sobre todo nos deja reflexionando sobre muchas cosas. Así que te lo agradecemos, María, Gracias, Virginia. enormemente. Sara también. Sí. Nada, muchas gracias. Doy yo Nada. la palabra. Muchas gracias María, muchas gracias Virginia y muchas gracias a todos por venir, que además la tarde no estaba tampoco muy, muy apacible. Y nada, os esperamos el mes que viene, el 20 de marzo, me has dicho, ¿no, Virginia? Aprovecho para hacer publicidad de la siguiente conferencia. El 20 de marzo, el viernes 20 de marzo, tendremos con nosotros a Luzmar González Arias, que es una de las profesoras del Departamento de Filología Anglo-Germánica de la Universidad de Oviedo. Luzmar va a hablarnos de, bueno, la coincidencia que hay de una serie bueno, muy significativa de textos autobiográficos de escritoras norteamericanas que cuestionan, bueno, que plantean cuestiones relativas al aspecto físico y a la normatividad de la belleza o de la fealdad. Sobre esto va a hablarnos y es un tema, como ven, que está muy, muy presente también en nuestra sociedad. Bueno, pues vamos a ver dónde están ahora los, y no sé, los tiros del imperio, ¿no? De ese otro imperio. Muy bien, muchas gracias por su asistencia y por el respeto con el que han escuchado la conferencia.